Podríamos decir que abrimos un bloque de denuncia. Lo digo más que nada porque precisamente se han incrementado las reclamaciones, denuncias en cuestiones de salud a algunas clínicas por publicidad engañosa. Efectivamente, sí. Cada vez son más las clínicas que están optando por publicitar sus servicios, pero esto en principio no tendría por qué entrañar ningún problema. El problema viene cuando esta publicidad es de un mercantilismo excesivamente agresivo o incumple la normativa. Y es que el Colegio de Dentistas de Guipúzcoa ha manifestado que este aumento de este tipo de publicidad conlleva también el aumento de las quejas por mala praxis de los pacientes que acuden a estas clínicas. Y ahí es donde radica verdaderamente el problema, claro. En este programa, en este bloque que lleva Adela Úcar, vamos a ver varios testimonios, pero a vosotros os indico que tenéis como cada tarde el teléfono libre para que llaméis, opinar o contarnos si vivís una situación así. 902-540-541. ¿Con quién has estado? Bueno, hemos estado con varias personas que nos han manifestado pues, su denuncia, su malestar, y la verdad es que todas coincidían en que lo primero que llegó a sus manos fue esa publicidad y que todas tenían un precio suculento. El primer caso que vamos a conocer es el de Víctor. Él es un gran aficionado a la montaña y en una de sus excursiones se cayó por un terraplén, se rompió varios huesos del cuerpo y entre otros la mandíbula, concretamente por 3 sitios. Perdió además numerosas piezas dentales. Tenía necesidad de arreglarse la boca, no podía permitirse los tratamientos dentales que había consultado, pero por fin llegó a sus manos una oferta suculenta que no pudo rechazar. Hoy se da cuenta de que realmente pecó de ingenuo y la verdad es que el problema que le han generado es gordo. Él presentó una denuncia, la ganó el juicio y consiguió una indemnización, pero ¿realmente esa indemnización le compensa a Víctor haber quedado peor de lo que estaba antes de iniciar el tratamiento? Escuchen. Víctor, tú tuviste un accidente de montaña y te rompiste toda la boca, ¿verdad? Sí, tuve un accidente serio de montaña y a través de un amigo pues contacté con Vitaldent o la Fundación Vitaldent. Entonces yo accedí a eso fundamentalmente por el precio, ¿no? ¿Y cuál era la oferta? Pues la oferta era, ahora mismo no me acuerdo seguro, pero no llegaba a 5.000 euros. Luego ya con el tiempo pues se alargó mucho entre vacaciones y no vacaciones. Bueno, yo empecé en enero del 2010 más o menos y acabé el 2011 para hacerme 9 implantes, ¿no? Y bueno, después de todo el proceso de idas, vueltas y demás, pues bueno, me dicen que lo que tenía puesto pues que no me valía, ¿no? Que había perdido mucha masa ósea, entonces que me tenían que volver a quitar y ponerme otra vez. Y ya fue una depresión increíble y bueno, pues decidí, me asesoré con otros médicos, otros dentistas e incluso un abogado. Me dijeron que el caso era denunciable, que había habido muy mala praxis. Entonces, pues bueno, denunciamos, metimos a juicio a Vitaldent. Y finalmente ganaste ese juicio y conseguiste una indemnización. Sí, hoy por hoy, no hace mucho, ha salido la sentencia y hemos ganado el juicio con una consiguiente indemnización. Pero todo esto, el ganar el juicio, la indemnización, ¿repara el daño que te han hecho? No, a mí no me merece la pena, porque estoy bastante peor de lo que estaba en un principio. Y bueno, pues después de estar 2 años dando vueltas, lo barato me ha salido muy caro. No tengo ni dinero ni ganas de aquí a un tiempo pues procuraré arreglarme la parte de arriba. Víctor nos ha repetido muchas veces que para él la indemnización es lo de menos, que lo grave es que hubo un caso de mala praxis que le ha provocado serios problemas. Ahora mismo no tiene masa ósea en la parte de arriba de la boca y si quisiera repararlo, que ahora mismo no está psicológicamente preparado, eso supondría mucho tiempo y mucho dinero. ¿Qué dice la profesión médica de ello? Bueno, estuvimos en el Colegio de Dentistas de Guipúzcoa y son ellos los que están incidiendo en este problema, porque hasta ellos llegan constantemente personas verdaderamente angustiadas por el trato que están recibiendo en algunas clínicas dentistas porque estos tratamientos no les satisfacen. Estuvimos con José Raúriz, el gerente del Colegio de Dentistas, y escuchen, porque la verdad es que es flagrante como algunos casos de publicidad, incluso incumpliendo la normativa, siguen en vigor.
José Ra, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo buenas. estás? Bien, ¿Bien? bien. Pues bien, vengo a interesarme por ese aumento de estas quejas que están llegando de personas que están yendo a clínicas, ¿no? Y que no están contentas con los tratamientos que están recibiendo. Están aumentando mucho y nosotros vemos una correlación, o sea, la explicación, por lo que escuchamos a la gente que viene aquí, la tenemos y es por culpa de las publicidades marcadamente mercantilistas que están proliferando desde hace un par de años, digamos. O sea que hay una clarísima relación entre esos anuncios mercantilistas y agresivos al aumento de quejas. Nosotros la vemos clarísima porque nos lo cuentan los pacientes. Yo entré atraído por esa oferta que era la ilusión de mi vida y tal, y al final resulta que me encuentro con un presupuesto que no tiene nada que ver, firmado y financiado, que no tiene nada que ver con los precios que me plantearon al principio. O sea que son un poco anuncios trampa. Son anuncios, muchos de esos anuncios tienen truco. ¿Y cuál es la diferencia entre esas clínicas que utilizan esos anuncios mercantilistas y las normales, las de toda la vida? La diferencia es la manera de funcionar que tienen. Es decir, cuando el paciente normalmente entra atraído por una de esas ofertas, le atiende un comercial. O sea que básicamente se anteponen los intereses de la clínica a los del paciente. Por lo que vemos nosotros, sí. En este tipo de funcionamiento de clínicas la formación sanitaria está al servicio de la rentabilidad. Entonces, eso al final nosotros lo vemos, termina viéndose en los resultados de los tratamientos, porque hay muchas más posibilidades de tener un problema en ese tipo de organizaciones. Ahí, mira, te voy a enseñar aquí una publicidad real de una clínica de este tipo que está prohibida por dos motivos y se lo están pasando por el forro. No se puede emplear la imagen de personajes famosos y las objeciones al precio tienen que ser de un tamaño similar al precio de la oferta. Ya ves que el precio es lo más grande por mucho de todo, ¿no? Y no se hace nada, no se toma ninguna medida. Lo denunciamos, la administración lo conoce, pero a día de hoy por lo menos esto se sigue buzoneando. Y mientras tanto sigue entrando gente por este tipo de ofertas a las clínicas y siguen llegando luego rebotadas aquí. Mientras tanto. Entonces debería haber primero más control y segundo más sanciones. Más sanciones, un régimen sancionador desde luego que fuera más ejemplarizante, sí. Lo que estamos viendo, no porque nos parezca a nosotros, sino lo que estamos viendo es que no es disuasoria. No está funcionando como debiera funcionar porque aquí, mira. Pues ya veis, un caso de un anuncio publicitario que incumple la normativa pero sigue buzoneándose en las calles de Donosti. Y es que estas clínicas, que en la mayoría no tienen a dentistas en su dirección sino a empresarios, tratan a las personas no como pacientes sino como clientes. Son únicamente un 10% de las clínicas de Guipúzcoa, pero acumulan el 66% de las quejas. Pues vamos a verlo, porque han aumentado el número de reclamaciones. ¿Queréis saber en qué medida? Carmela Azcoitia tiene los datos. La señal de alarma se ha encendido en el Colegio de Dentistas en el último año y medio, pero vamos a ver la evolución que han sufrido las reclamaciones en los últimos años. En 2013, en Guipúzcoa, se recibieron 15 reclamaciones, el 40% de ellas correspondientes a clínicas no dirigidas por dentistas. En el año 2014 aumentan las reclamaciones y se reciben 26. En un año vemos que crecen las reclamaciones un 73% y en ellas siguen siendo mayoritarias las quejas contra las clínicas no dirigidas por dentistas. ¿Pero qué pasa este año? Pues en 2015 hasta el momento se han recibido 12 reclamaciones, que de seguir así, señalan, a este ritmo, el año acabaría con 54 reclamaciones, lo que significaría el doble que en 2014 y más de un 300% más que en 2013. Aunque los datos son de Guipúzcoa, nos señalan que se pueden extrapolar a Euskadi. Claudio. Bueno, pues es que aquí, aparte del tema económico, estamos hablando de salud, la salud bucodental, algo que es muy importante. Abro a mesa, ¿qué opináis brevemente, por favor? Pues yo creo que hay una cosa que has comentado, Adela, y es precisamente la diferenciación entre ser cliente o ser paciente. Y yo creo que eso es lo primero que tendríamos que poner encima de la mesa, ¿no? Porque cuando llegas a un sitio de estos, básicamente eres paciente, aunque luego te tenga que cobrar y tengas que pagar por caja, pero primero te tienen que tratar como un paciente, ¿no? Y luego hay otra cosa que estábamos hablando aquí en mesa, y es que ¿por qué proliferan este tipo de empresas y de sociedades y tal? Hombre, pues porque el nivel es tan alto de arreglarse la boca, no te digo si tienes que tocarte el ojo, por ejemplo, hay que pagar mucha pasta. Entonces, claro, la gente dice, pues yo no tengo dinero, y si me lo ofrecen más baratito,
pues como decía, la publicidad que había ahí, adelante, ¿no? Lo de paciente y cliente, quiero decir, no es que se contrapongan, es que se suman, es decir, uno tiene derechos como paciente y tiene derechos como cliente, y aquí estamos ante una cuestión también de protección del consumidor. Porque el problema uno es un consumidor de un servicio sanitario por el que paga, por tanto, este tema de la publicidad, de la información que se debe recibir, todo eso está plenamente vigente. Escuchadme, el representante de la profesión médica con el que ha estado Adela comentaba, bueno, lo que pedimos también son sanciones más ejemplarizantes, porque a día de hoy se sigue buzoneando esa publicidad. Quizás se le habrá advertido a esa empresa que no lo haga, se le habrá sancionado, pero parece que no importa mucho. Es decir, que quizás sean mayores los beneficios que el perjuicio que le puede crear una sanción. Vamos a hablar de eso. ¿Qué hace el gobierno vasco, por ejemplo? Tengo al otro lado del teléfono a la directora de Evaluación, Ordenación y Planificación Sanitaria, que es María Luisa Arteaga-Goitia. María Luisa, arratsaldeón. Arratsaldeón. Tengo entendido que si no está aprobado ya, está preparándose una nueva normativa a este respecto. ¿Es así? Efectivamente, sí, pero si me permites, quisiera empezar diciendo que el Departamento de Salud regula en la actualidad los centros, los servicios y los establecimientos sanitarios, estableciendo un marco de garantías de calidad en la atención sanitaria dirigida al usuario, ¿no? Y desde 1991, con una normativa propia, regula la publicidad sanitaria. Es decir, en ese reglamento del 91 se crea una comisión de control de publicidad sanitaria que entre sus funciones está la de vigilar, la de controlar y velar por el cumplimiento de esta norma que está establecida. ¿Y por qué hay tantos incumplimientos, María Luisa? Bueno, quisiera extenderme un poquito más en quién conforma esta comisión de publicidad sanitaria, porque están representados todos los colegios profesionales sanitarios, enfermeros, médicos, odontólogos, podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, optometristas, está Confebask, están las diputaciones y también las dos asociaciones de consumidores más representativas. En ese sentido, toda la publicidad sanitaria se controla, como digo, a través de esta comisión. Sí es verdad que nosotros, porque los mensajes publicitarios han cambiado, los soportes publicitarios también, y un poco respondiendo a las demandas de los ciudadanos y de los profesionales, hemos decidido actualizar esta normativa que, como digo, es del 91, ¿no? Sí. Hemos estado trabajando en el seno de esa comisión de control de publicidad sanitario a lo largo del 2014, se han tenido lugar diferentes reuniones y han establecido un poco las líneas maestras y lo que vamos a recoger en el nuevo decreto, y disponemos ya de un documento, bueno, pues que recoge unos principios y que también recoge un código de buenas prácticas para de alguna manera combatir pues esa falta de información o ese incumplimiento de veracidad o de claridad de información y evitar así el posible fraude que se pueda derivar de eso, de imágenes de famosos, como se decía, que se está produciendo, ¿no? María Luisa, ¿se endurecen las sanciones? No, porque las sanciones, nosotros como tenemos un régimen sancionador que está establecido en la ley de sanciones, ¿no? Y las sanciones serán las que la administración tiene recogidas en su ley, o sea, eso no se va a endurecer, son las mismas, que se aplican en la actualidad. Ya, más o menos dependerá de si es una falta leve o una falta más grave. ¿A cuánto corresponden? ¿A qué cantidad corresponden? Bueno, como digo... aproximadamente, María Luisa. Ya, yo diría que en realidad eso no es clave en este sentido, y me explico, porque el régimen sancionador no está fijado a beneficio ni de la administración ni del administrado, ¿no? Que existe es el que es. Yo lo que quería decir un poco para contrastar la información es que todos los expedientes, todas las publicidades pasan por el órgano correspondiente, asesor, la comisión de publicidad, se determina por esa comisión y se propone al departamento pues las medidas a adoptar, y se están adoptando todas las medidas que el reglamento nos lo permite. Parca tú, María Luisa, lo digo porque estamos en televisión, tenemos que seguir con el debate, pero yo agradezco que haya puntualizado estos temas y sobre todo que haya dicho que existe esta actualización de la norma, lo cual podrá servir para que consumidores
pacientes, clientes, estemos más protegidos. María Luisa Arteagoitia, eskerrik asko. Vale, sí. Agur. Agur, vamos a seguir con este tema. Adela, porque tienes más testimonios, tienes más cosas que contarnos. Javier de Galdacao nos ha llamado y nos ha dicho que a él le pasó lo mismo. Tenía un problema bucal, fue a una clínica de estas y que fue un desastre. Ha perdido 5 piezas. Tenemos noticias de Íñigo Castañeira, el joven donostiarra que se encuentra en Katmandú. Estábamos preocupados por su paradero. La familia nos ha confirmado que ha podido hablar con él. A la vuelta de Publis cuanto más. Sin ir más lejos, volvemos enseguida. Retomamos el tema que estábamos tratando con Adela Úcar, esa publicidad engañosa de algunas clínicas relacionadas con la salud. De hecho, aparte de escuchar a testimonios de personas que han sido afectadas y que han llevado a cabo unas denuncias, nos hemos puesto en contacto con esas clínicas, con algunas de ellas. Sí. ¿Qué nos han dicho? No han querido participar en directo en el programa, pero sí han querido hablar con nosotros y nos han dicho que algo que hay que tener en cuenta es que existe un enfrentamiento entre los colegios de dentistas y este tipo de clínicas, en la opinión de las clínicas, porque les quitan cuota de mercado a los colegios. Otro punto que nos han mencionado es que creen que los colegios de dentistas tienen en el punto de mira esos precios tan bajos que ellos proponen a los clientes. Tienen la posibilidad de ofrecer tratamientos más económicos y consideran que esto también es algo sobre lo que los colegios de dentistas no están de acuerdo. En cualquier caso, nos decían que no se puede meter a todas las clínicas de este corte, de este tipo de clínicas, en el mismo saco, y que siempre que haya un problema, cualquier descontento, es importante denunciar. Bueno, es lo que nos ha dicho esa parte. Yo creo que era conveniente también ponernos en contacto con ellos y además nosotros hemos invitado a participar en directo, es su derecho también el haber declinado. Seguimos escuchando gente, lo que nos cuenta gente que ha ido a esas clínicas y no han tenido un buen resultado. Eso es. La siguiente persona que nos va a contar su historia es Coro. Ella también fue atraída por unos precios interesantes y a día de hoy sigue pagando por un tratamiento que no va a terminar, porque llegó un momento en el que había perdido tanto la confianza en el equipo que le trataba que decidió marcharse y pedir asesoramiento. Coro, tú viniste al colegio de dentistas en busca de ayuda porque no estabas contenta con un tratamiento que te hicieron, ¿verdad? Sí, yo salí súper mal de la clínica donde me estaban atendiendo. ¿Qué fue lo que te enganchó a ti para que fueras a ese centro? Lo primero, el precio que venía en televisión. Y lo segundo, el esquinazo tan maravilloso que habían cogido ahí en la calle Urbieta. Y luego sí que oí comentar que los dentistas eran gente de aquí. Entonces, claro, te da no más seguridad, pero dices, bueno, oyes a la gente que dices, bueno, pues no hablan mal. Entonces, bueno, me decidí, empecé el tratamiento. ¿Y cómo fue la financiación de ese tratamiento? Pues la financiación consistía en lo siguiente. Desde el primer momento a mí me exigieron que fuese pagando dinero porque el aparato ya estaba en marcha. Entonces, yo pagué unos 200 euros en una primera vez, 383 en la segunda y la financiación sería de 900. ¿Y te pusieron facilidades para pagar solamente lo que ya te habían hecho? Yo le tuve que pedir dinero a mi madre para hacer esos 2 primeros pagos que te digo en metálico. Pero claro, yo ya pensaba que el aparato estaba en marcha, o sea, que todo iba sobrerodado, pero luego me di cuenta que no, que al instalarme las coronas me dijeron que no, que había que pasar unos días porque me tenían que volver a tomar las medidas. Entonces ahí me di cuenta cuando me estaban, o sea, que es que me estaban engañando. O sea, que con la excusa de tomarte medidas para hacerte un aparato te empezaron a pedir dinero. Exactamente. Y ya más tarde te diste cuenta de que ese aparato todavía no se había empezado. No se había ni empezado. Entonces, al ponerme las coronas que en teoría iban a ser las provisionales, me dicen que no, que son las definitivas. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y por qué se me está cobrando unas provisionales que no se me van a poner? Entonces pasé al despacho, comenté que a ver por qué se me habían cobrado esas provisionales y es entonces cuando decidimos que ya no queremos seguir con el tratamiento. Para mí fue fatal porque mira, soy una persona pensionista, no dispongo de mucho dinero y yo no estaba dispuesta a pagar algo que no me habían hecho. Entonces, bueno, me fui a la OCU y como te digo, me vine al colegio de dentistas porque me lo recomendaron ellos. Entonces, bueno, José Ramón ya me informó de que calma, vamos a ver, vamos a hacer un escrito, vamos a ver cómo se hacen las cosas. Y en esas estamos pagando dinero
y sin hacerme nada en la boca. ¿Estás dispuesta a llevarlos a juicio si fuera necesario? Si fuera necesario, aunque solamente sea por 100 euros, porque me parece que es que se están riendo de la gente. Son muchos los casos de personas que no están contentas con el trato que han recibido en distintas clínicas dentales. Podríamos exponerles muchos de ellos. Hemos elegido a una más. Ella es Marisa. También se decidió por una clínica tras recibir un anuncio en su buzón. El precio estaba en una de las razones, aunque no fue la única. A día de hoy está pagando 2 veces por el mismo tratamiento. Aquel que le provocó los problemas que tiene hoy y el nuevo que espera le mejore la situación que tiene. Marisa, tú en este momento, en esta parte de la boca, no tienes prácticamente sensibilidad, ¿verdad? Tengo una sensibilidad molesta. Y eso es consecuencia de una mala praxis con un tratamiento que te hicieron en una clínica de dentista. Claro, eso es lo que me han confirmado, que ha sido por una mala praxis, para lo cual he tenido que hacer un montón de vueltas a la clínica porque no me daban una seguridad, no me decían claro nada, me hacían un TAC y les pedía el TAC y no me lo daban. Me decían, no, pues esto espera un poco porque esto tarda tiempo en recuperarse, pero te recuperas y tal y cual. Entonces estaba así año y meses. Aquí tienes los papeles de todo lo que has ido pagando a lo largo de este año, ¿verdad? ¿Cuánto has pagado en total? En total he pagado me quedan 2 o 3 meses por pagar, unos 3.500, 3.600 por ahí. O sea que tampoco es barato, tan barato, es más barato, pero dinero. Eso es. Marisa, y todo comenzó con un anuncio que llegó a tu buzón. Es lo que tiene también el tener poco dinero, que no vas a lo maravilloso. O sea que el precio fue uno de los factores determinantes para que te decidieras por esa clínica. El precio ayudó. Lo barato sale caro. Muchas veces así es. Otras veces no, pero muchas veces así es. Nosotros quisimos preguntar al Colegio de Dentistas cómo nos podemos proteger ante estos lugares en los que la estadística está diciendo que hay más casos de mala praxis. Y ellos nos decían que es fundamental que no solamente nos guiemos por el precio, porque comprar salud no es lo mismo que comprar, por ejemplo, un televisor. Un televisor cuando se rompe se puede devolver, te pueden devolver el dinero o darte uno nuevo, pero cuando por un caso de mala praxis tienes un problema, hay veces que no se puede solucionar o que te devuelvan el dinero no subsana el daño que has sufrido. Eso es muy importante. Hay que fijarse en ello. Adela, es que ricasco. Gracias. Gracias a vosotros. Seguimos adelante.